Muy bien. Ahí os veo a todos. Veo a Agustín, que no lo había visto antes. Veo también a Patricia. Agustín, un placer saludarte. Nada, pues lo que os venía diciendo un poco, ¿no? Que este señor, este experto en la materia, que es Javier García, pues bueno, estableció una serie a través de una serie de investigaciones, estableció una serie de afirmaciones con respecto a la discalculia, ¿de acuerdo? Una de ellas, en la que dijo que un niño con discalculia puede experimentar dificultad en los aspectos más básicos del procesamiento numérico y del cálculo, pero que con trabajo y con una buena intervención educativa esto se subsana, o mayoritariamente lo que es en el futuro el niño puede llegar a hacer desaparecer lo que es la dificultad del aprendizaje, porque tened en cuenta que esto es una dificultad del aprendizaje, es decir, es una dificultad que se produce en el momento en el que el niño aprende las operaciones matemáticas básicas, pero una vez las ha aprendido, al ser una dificultad, desaparece. No es como un trastorno. El trastorno sí que no desaparece, tiende a ser constante durante toda la vida del ser humano. La dificultad, no, ¿de acuerdo? Muy bien. Aparte de Javier García Orza, quiero comentaros que existe, bueno, pues otro psicopedagogo que está muy especializado en el tema de la dislexia y de la discalculia, que se llama Juan José Millán. Él tiene un blog, ¿vale? Que luego os dejaré el blog por aquí para que podáis visitarlo. Dentro del blog de Juan José Millán tiene un apartado muy específico de discalculia y yo me he nutrido, he bebido de ese blog y de todas las publicaciones que este señor ha hecho, Juan José, ¿vale? Para un poco formarme lo que es en el tema de la discalculia. Yo tengo que deciros que entre la dislexia y la discalculia es más abundante que aparezcan niños con dislexia que niños con discalculia. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Que sería un poco la base orgánica de lo que es la discalculia. Como muy bien ha dicho también Débora antes, que ella ha sido pionera en esto, la dislexia muchas veces tiene un origen orgánico, es decir, tiene un origen neurocerebral, ¿vale? Muy bien. Pues en el caso de Julia sucede exactamente lo mismo. Normalmente, el 95% de los casos de alumnos que están teniendo una dificultad del aprendizaje específica de las matemáticas denominada discalculia es porque tiene parte del cerebro que está dañada. Esta parte del cerebro es la parte intraparietal. Ahora, por qué puede estar dañada esta parte del cerebro? Vale, la parte del cerebro intraparietal, si cogéis vuestra parte derecha, ¿vale? Y os ponéis de perfil, es una parte que la tenemos no en la parte externa de lo que es el cerebro, sino que la tenemos un poquito más para adentro, pero está en nuestro lóbulo de lo que es el cerebro. ¿Qué pasa? ¿Por qué la parte intraparietal, que la podéis ver también en Google, la podéis buscar en Google, para que veáis qué zona del cerebro es, ¿por qué puede estar dentro de un ser humano? Pues bueno, hay diferentes causas, evidentes científicamente. La primera causa, la mayoría de veces, se produce en el momento del parto. Sí, es un parto muy costoso. Oxígeno dañal de el cerebro. Y por tanto, pues que es en la zona intraparietal del cerebro, que podría llevar a una discalculia con total seguridad, ¿de acuerdo? Pero hay más factores por los cuales puede estar dañada la zona intraparietal. Creo que lo habéis comentado también antes un poco, por una mala alimentación. Sabéis que el cerebro de los niños cuando son pequeños necesita azúcar para formarse. Entonces, una mala alimentación puede provocar una falta de vitaminas, una falta de, pues eso, de azúcar en el cerebro, puede provocar lo que es una lesión también grave en lo que es la zona intraparietal del cerebro y por tanto producir discalculia. Normalmente, os lo vuelvo a repetir, el 95% de los casos de discalculia es porque tienen dañada una parte del cerebro. Entonces hay que ver qué estrategias y qué técnicas se aplican ahí para que esto se pueda subsanar, ¿de acuerdo? Luego pensar que los niños cuando son pequeños pueden correr, bueno, pueden, no corren, saltan, trepan a los árboles. Una caída fuerte, lo que es el cráneo del ser humano cuando es pequeño es blando todavía. El niño en el momento del nacimiento, su cartílago, lo que es la corteza de lo que es el cráneo, es más parecido a un cartílago, un hueso débil, que lo que es a un hueso fuerte. Por tanto, una caída cuando es pequeño también puede provocar que haya una lesión cerebral y que por tanto el niño pueda presentar una discalculia, ¿vale? Nosotros, los que somos docentes y los que somos psicopedagogos, tenemos claro una cosa, que lo ha dicho Débora también antes, que lo has dicho muy bien, Débora, es darle tiempo al niño para que encuentre su lugar dentro del aula.
Luego vamos a hablar, si te parece bien, Débora, del Index for Inclusion, que es un artículo que se publicó en los países nórdicos, a través del cual se propulsa en España todo lo que es la inclusión del alumnado dentro de las aulas. Y yo quiero definir un poquito lo que es el término inclusión, para que me veáis y para que lo entendáis. Hasta a día de hoy siempre hemos hablado de lo que es la integración del niño, ¿vale? La integración, es decir, que el niño pueda asistir a un centro ordinario para recibir clase sin importar cuáles sean sus características, tanto sociales como culturales como económicas y también personales. El término inclusión va un paso más allá de lo que es la integración, porque el niño no solamente tiene derecho a tener un pupitre en un colegio y a tener un maestro o una maestra que le puedan atender, sino que la inclusión lo que provoca gracias a este documento que se publicó en los países nórdicos que se llama Index for Inclusion, muy bien ahí Débora, ¿vale? Muy bien. La inclusión lo que provoca es que el niño, aparte de tener un pupitre y un maestro que lo atienda, forme parte de la vida escolar del centro. Es decir, que él se sienta como un instrumento, que él se sienta como una pieza clave para que pueda desarrollar una vida escolar de la manera más normal posible. Por tanto, estos alumnos pueden presentar una discalculia o una dislexia, como antes Débora, también tienen que formar parte de la vida del centro y lo van a hacer sin ningún tipo de problema. Porque como os vuelvo a repetir, pueden tener dificultades en lo que es la discalculia, perdona, dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, pero pueden ser buenos en otro ámbito. Luego sí que veremos la relación que puede existir, Débora, entre lo que es la dislexia y la discalculia. Pero quiero volver a haceros a todos un hincapié en que la discalculia afecta directamente a la resolución de las operaciones matemáticas básicas. Es decir, un alumno con discalculia lo vamos a tener en el aula y va a ser incapaz de saber que 5 más 6 son 11. ¿Por qué? Porque en ese proceso matemático, que ahora veremos cómo lo efectúa el cerebro, no se acuerda que cuando tienes un grupo de 10 unidades formas una decena. Por tanto, cuando él vea 5 más 6, va a efectuar mal lo que es la suma, porque va a ser incapaz de detectar que 10 unidades forman una decena y que, por tanto, como decimos aquí tradicionalmente, llevamos una, que se la sumaremos al siguiente número, ¿vale? Pero bueno, aparte de esto, si seguimos un poco con la carga biológica, a ver, llegados a este momento, ¿tenéis alguna pregunta para hacer? Que la podemos contestar. Por ahora, no, no, no Porque sé. bueno, ahora estamos viendo un poco lo que es el tema del cerebro y todo eso. Muy bien. Ahora me gustaría compartir con vosotros una breve explicación, espero que sea breve, de cómo actúa el cerebro con una lesión, que tiene una lesión en la zona intraparietal, ¿vale? En la resolución de las operaciones matemáticas. Vamos a ver cómo actúa, ¿de acuerdo? Pues bien, nosotros, dentro de nuestro cerebro, que como muy bien Débora antes ha puesto todo el recorrido que hace la palabra dentro del cerebro, a la hora de operar una operación matemática, sea la suma, la resta, la multiplicación o la división, existen 4 dimensiones en el cerebro, por la cual el niño va procesando. La primera dimensión es la visual, es decir, el ojo lo que hace es que detecta un símbolo, puede ser el símbolo 1, el 2, el 3 o el 4. Y esa es la detección que hace de ese símbolo, ¿de acuerdo? Luego tenemos la dimensión verbal, que sería la segunda. ¿La dimensión verbal en qué consiste? Pues la dimensión verbal consiste en que yo veo el número 1 con mi ojo y mi cerebro me dice que eso significa 1 en español, o one, o lo que sea. Cada uno depende de su idioma. La tercera dimensión, vale, estas dos dimensiones, tanto lo que es la dimensión visual como la dimensión verbal, no afectan cuando un niño tiene discalculia, no afectan al proceso de aprendizaje de las matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo afecta en la tercera dimensión, que es la no verbal? Porque aquí el niño, una vez ve el número 1 y sabe que se llama 1, su cerebro tiene que relacionar ese símbolo, que es el número 1, con las unidades que representa. En este caso, si yo veo el número 1, pues veo que representa un teléfono móvil. Vale, es en este momento cuando un niño con discalculia tiene dificultades en saber que el número 5 representa 5 caramelos, 5 unidades de caramelos, y aquí es cuando ya viene el problema, ¿vale? Y por último, tenemos lo que sería la dimensión frontal. La dimensión frontal es la que más actividad tiene dentro del cerebro cuando los niños tienen que realizar operaciones matemáticas. Porque una vez han descodificado lo que es el símbolo del número a través del cual se representa, que puede ser, bueno, del 0 al 9, el que sea, una vez lo descodifican, tienen que juntarlo con otro número para poder hacer una suma, para poder hacer una resta, para poder hacer una multiplicación o una división,
¿vale? ¿Por qué? Porque es en esta dimensión, en la dimensión frontal, donde se encuentra la capacidad que tiene el ser humano para comprender que 5 unidades más 6 unidades las junto y forman 11 unidades. Por esto es tan importante, que cuando se vaya a empezar a enseñar a los niños a sumar y a restar, que viene a ser hacia el final de la educación infantil en España, o principios de la educación primaria en España, se haga a través de conjuntos y siempre con matemáticas manipulativas. Que esto luego lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte didáctica. ¿Por qué? Porque si no, la dimensión frontal del niño, cuando el niño tiene que establecer una relación entre 5 unidades y 6 unidades, si no lo ha tocado a través de pinturas, a través de caramelos, a través de palillos, a través de bloques de Lego, si no ha tocado esas unidades y no ha formado conjuntos, va a ser muy difícil que esto luego pueda realizar una suma de 5 más 6. ¿Por qué? Pues vamos a añadir otro concepto nuevo, ¿vale? A todos los que estéis presentes, que es el concepto de abstracto. Para un niño, si tú a un niño lo coges y lo colocas en una mesa y le pones una suma de 5 más 6, por ejemplo, para él eso es un número, es una operación, no lo entiende. ¿Por qué? Porque previamente ha tenido que tocar, ha tenido que manipular las matemáticas para convertir ese concepto abstracto, que es una suma, transformarlo en un concepto concreto. ¿Cómo se transforma en un concepto concreto? Pues tocándolo, evidentemente. Yo... No, veo que estos 4 bolis es un concepto corto para mí, porque lo he tocado. ¿Qué pasa? Que si yo simplemente veo el número 4, pues para mí tiene que ser un concepto bastante... Por eso en infantil trabajamos las matemáticas de forma manipulativa. Existe un método que es el método ABN, que es un método que se concentra en básicamente trabajar las unidades a través de palillos con gomas. Cada 10 palillos el niño los junta en un grupito y les pone una goma. Y esa goma es de color roja. Luego, cada 100 palillos los une y les pone otra goma. Simbolizamos son el valor posicional de las unidades a través de colores. Una decena siempre llevará el color azul, una centena siempre llevará el color rojo, pero el niño es el que se ha encargado de hacer ese grupo de elementos de 10 unidades o de 100 unidades tocando los palillos a través de lo que se conoce como el método ABN. ¿De acuerdo? Por tanto, resumiendo, 4 dimensiones donde tanto la visual como la verbal no afectan cuando un alumno tiene discalculia. ¿Cuándo afectan? En la dimensión no verbal, que es cuando tiene que relacionar el número con los elementos, y por último en la dimensión frontal, que es cuando el niño tiene que establecer relaciones de comprensión a la hora de operar matemáticas. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo? ¿Más o menos? Podéis hacer alguna pregunta en el chat, que no hay ningún problema, ¿eh? Vale, ¿Cuáles eran las 2 primeras dimensiones? Las 2 primeras dimensiones son la visual y la verbal. Y la verbal. Gracias, Verónica, por decirme que está súper claro. Se intenta. Si hablo muy rápido, por favor, me paráis, ¿eh? Débora tiene un PDF que he creado yo específico de discalculia, que luego os lo puede pasar sin ningún tipo de problema. Sí, lo voy a subir a la plataforma, no hicimos tiempo. Bien, me encanta, de verdad. Nada, entonces, vamos a ver qué síntomas, en un primer momento, imaginaos que tenemos una clase, todos, y que aparecen niños, y tengo un niño, que yo no sé si ese niño es candidato a ser un alumno con discalculia o no. ¿Qué síntomas puede presentar? Pues bueno, a ver, uno de los síntomas más claros de la discalculia, aparte que evidentemente las operaciones matemáticas te las está haciendo mal, lo que son las sumas, restas, etcétera, es que son impulsivos. Los niños con discalculia son impulsivos. Un niño piensa, si a mí la operación me va a salir mal, ¿para qué voy a perder el tiempo haciendo la operación? Rápidamente digo lo primero que se me ocurre, 8 más 3, pues digo, pues mira, pues 10. Y no, son 11, ¿vale? Entonces, claro, suelen ser bastante impulsivos estos niños. Por tanto, a veces puede llegar a desesperar al profesor. Pero yo que he tenido un alumno con discalculia en mi aula, me daba cuenta que la impulsividad la tenía a la hora de las matemáticas, a la hora de trabajar las matemáticas en el aula. No la tenía en otras asignaturas, ¿de acuerdo? ¿Vale? También muestra muy poca concentración y muy poca atención en lo que es la resolución de las operaciones matemáticas básicas y todo lo que tenga que ver con las matemáticas. No le importa. Eso es una cosa que los niños con discalculia se pueden notar. Luego, por supuesto, tienen muchísimos errores al nombrar los números y al escribirlos. Si os dais cuenta, el alumno que tenía con discalculia, el 6,
me lo hacía como un 9, e invertía los números. El 1 muchas veces, en vez de hacerte el 1 así, pues te lo hacía al revés, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego, evidentemente, si el niño tiene dificultades en hacer operaciones matemáticas básicas, imaginaos cuando le añadimos un siguiente ingrediente, que es que lea un enunciado, lo comprenda y aplique a ese enunciado una operación para poder resolverlo. Es decir, estoy hablando de la resolución de problemas. Nosotros en España, y me imagino como que en casi todo el mundo, las matemáticas las vertebramos a través de la resolución de problemas. Nosotros no queremos hacer operaciones matemáticas sueltas que no tengan ninguna aplicación a la realidad. Por tanto, si un niño tiene discalculia, si ya le cuesta hacer lo que son las operaciones matemáticas básicas, imaginaos cuando le tienes que sumar la lectura y comprensión de un enunciado para la resolución de problemas. Por tanto, son niños que la resolución de problemas van a tener muchas dificultades, no para entenderlo, pero sí para resolverlo. Y es aquí cuando yo quería, Agustín me dice que sí, gracias Agustín, que te estoy viendo ahí. Y es aquí cuando quería conectar un poco lo que es la dislexia y la discalculia. Un alumno con discalculia no tiene por qué tener ningún problema en la lectoescritura, en absoluto. Pero un alumno o una alumna con dislexia le va a repercutir directamente en la resolución de problemas, no en la realización de operaciones matemáticas porque no tiene discalculia, pero sí le va a repercutir en lo que es la resolución de problemas, porque la dislexia es una dificultad del aprendizaje que también afecta a la comprensión lectora. Por tanto, el niño, si le pones un problema matemático, ¿dónde tiene que hacer dos operaciones que van encadenadas, una igual te la hace, pero la siguiente no va a entender que tiene que aplicar una vez. ¿De acuerdo? Esto quiero que lo sepáis. La dislexia solamente afecta a los niños en la resolución de problemas. Otra cosa es que un niño presente dislexia y discalculia, que puede pasar, porque si tú tienes una zona del cerebro que está afectada, que tienes una lesión, evidentemente eso lo que te va a provocar no solamente es que tengas discalculia si tienes afectada la zona intraparietal, sino que en ese recorrido que nos ha puesto antes Débora, haya un momento en el que también tenga dificultades para escribir palabras o para comprender. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo os voy a dar ahora, en la siguiente parte que voy a hablar ahora, os voy a dar unas herramientas para poder detectar de una forma primitiva lo que es la discalculia. Pero yo os tengo que decir una cosa. Siempre se tiene que diagnosticar una discalculia a través de un experto y de un profesional en ese campo. Es decir, a través de un psicólogo, a través de un pedagogo o a través de un psicopedagogo. ¿De acuerdo? Los docentes detectamos la discalculia en un primer momento dentro del aula, pero nunca podemos diagnosticar. Diagnostica un especialista preparado para ello, que sería pedagogo, psicopedagogo. Voy a ver preguntitas que me habéis hecho. Dice, María, dice, ¿a partir de qué edad se puede detectar la discalculia? Pues vamos a ver, muy interesante la pregunta. Y quiero que toméis nota. Un niño que en el momento del nacimiento le falta el oxígeno, ese niño ya es candidato a que tenga una lesión cerebral. Normalmente se le hacen una serie de pruebas como una resonancia o un TAC para ver si tiene alguna parte del cerebro, pues eso, dañada. Si la tiene, evidentemente, si se le diagnostica con un añito que tiene una parte del cerebro, a partir del año ya sabemos que ese niño va a ir encaminado a tener otras dificultades, como pueden ser dificultades a la hora de relacionarse con los demás, etc. Entonces, de forma muy temprana, la discalculia la vas a tener prácticamente detectada desde edades muy tempranas. Puede pasar que no te detecte ninguna lesión cerebral o que simplemente al niño le haya faltado un alimento, se haya dado un golpe en la cabeza y que tenga un poquito, tenga una pequeña lesión y que por tanto no presente ningún síntoma. ¿Cuándo se va a presentar la discalculia en el niño? Cuando empecemos a trabajar las matemáticas. A la edad alrededor de los 3 años. Mirad, en España, disculpad que os hable de España, pero es lo que conozco, en España no se puede diagnosticar a un niño con discalculia o con dislexia hasta los 6 años, que es cuando empieza la educación primaria. ¿De acuerdo? Hasta entonces, de 3 a 6 años, que es la educación infantil, se le da un margen de tiempo para que el niño se desarrolle y madure cognitivamente. Entendemos que si a los 6 años el niño todavía sigue cometiendo errores en las sumas tan facilitas que está haciendo o en las palabras que está leyendo, podemos ya enviarlo a un orientador o enviarlo a un psicólogo para que le puedan diagnosticar una dislexia o una discalculia. Por tanto, se puede detectar desde edades muy tempranas si tiene una lesión cerebral y si no la tiene, en España en concreto, diagnosticamos a partir de los 6 años. Aunque ese niño
o esa niña que en infantil ya presenta dificultades pasa a educación primaria con un informe donde están reflejadas esas dificultades que tiene en las operaciones matemáticas básicas, para que en primaria ya se empiece a poner en marcha esa maquinaria perfecta para poder intervenirlo educativamente al niño como es debido. ¿Vale? ¿Te he contestado, María? ¿Te he contestado? Bueno, estarás por ahí. Me preguntas, ¿cuándo saltea los números al contar? Bueno, es que sabes qué pasa, que un niño en educación infantil saltee los números para contar no significa que tenga discalculia. Eso quiero que lo sepas, ¿vale? La discalculia afecta básicamente a las operaciones matemáticas básicas. A ver, que un niño que saltea números puede ser un caso de discalculia, por supuesto que puede serlo. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues antes de que tenga 6 años, lo que hay que intentar es ponerle una recta numérica para que te ordene los números del 0 al 9. Y si aún así, cuando pasa 6 años, continúa poniendo 1, 2, 4, 8, 9, es porque el niño es candidato a presentar una discalculia. ¿Vale? ¿Te he contestado, María? Si no dices nada, me imagino que sí. Me imagino que sí. Muy bien. Nada, yo en el documento que le he dejado a Débora, le he pasado una serie de... Ah, perfecto, gracias. De verdad, María, gracias. En el documento que le he pasado a Débora os he dejado una especie de ¿Querés que lo plantilla. comparta ahora? Dime. ¿Querés que lo ponga en la pantalla? Sí, puedes ponerlo, sí. Puedes poner. Ven, ayúdame. Vos seguís hablando, yo lo busco. Vale, sí, mirad. Ahora cuando nos ponga Débora el documento, si no luego cuando los descarguéis, vale, tenemos, os he puesto una serie de tablas. Aquí en España le llamamos parrillas, ¿de acuerdo? Que son una serie de tablas con unos ítems para ir pasándole una prueba escrita al niño al acabar la educación infantil y ver qué ítems cumple y qué ítems no cumple. Evidentemente, cuanto más ítems no cumpla, más candidato puede ser a que sea un caso de discalculia, ¿de acuerdo? Entonces, en educación infantil, esta plantilla que tenemos nosotros va acompañada de una prueba que le pasa al maestro, el docente, ¿vale? Entonces, hay una serie de ítems que les llamamos criterios de evaluación, como allí me imagino. Entonces, tenemos un área que es la área de comunicación y representación, que ahora cuando la ponga Débora la veréis, la tenemos aquí. Como veis, es una plantilla sencilla, pero que permite registrar el nivel de competencia que tienen comunicación y representación. Por ejemplo, un ítem sería: clasifica objetos en función de sus características, atendiendo a una o más variables. Es decir, dices a un niño, clasifícame los objetos pequeños, y él te lo hace. Clasifícame los objetos grandes, y él te lo hace. Pues perfecto, vamos bien. Si tú le dices, clasifícame los objetos pequeños, y él coge cualquier objeto, ese ítem puede cumplir o no cumplirlo, pero en principio si no lo cumple es porque tiene una dificultad en una de las dimensiones que hemos visto, que es relacionar la palabra pequeño con objetos de menor medida. Por lo tanto, esa parte puede estar afectada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otro ítem que ya lo veréis pone, reconoce y escribe algunos números del 0 al 10. Un niño cuando acaba la educación infantil con 5 o 6 años tiene que escribir y ordenar perfectamente todos los números. Si no, es que tiene una dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Posee nociones temporales básicas, como antes, después, ayer, hoy, mañana. Sabéis que las nociones temporales en los niños son nociones muy difíciles de trabajar en la aula de primaria. Ah, mira, ahí está, ¿vale? Ahí está. Si está en la página 6, Débora. Ah, lo veréis. Bueno, ahí está el cerebro que os he puesto para que lo tengáis también. ¿De acuerdo? Y ahora veréis en la página 6 cómo están. Nada, son simplemente unos ítems que gastamos aquí en España, diríamos los docentes en nuestras aulas, para que podáis tener una primera toma de contacto y hacer un diagnóstico primitivo. ¿Vale? Bien, bien, ahí estaría. ¿Veis? ¿Lo veis? Lo estáis viendo, ¿verdad? Muy bien, a ver que me han escrito algo. Vale, ahora te responderé, Claudia, ahora te responderé. ¿Veis? Pues nada, es una plantilla muy sencillita para tener una primera toma de contacto. Sabéis que siempre vuelvo a repetir que quien tiene que diagnosticar es el especialista, no los maestros. Pero esto está muy bien para acercarte, ¿de acuerdo? Nada, bueno, si seguimos, luego si bajas un poquito para abajo, Débora, si bajas un poquito para abajo,
¿vale? Tenemos, veis, educación primaria y llamamos primer ciclo al primero y segundo de primaria en España, es decir, entre los 6 y los 8 años, el primer ciclo. Como veis, tenemos ya, aparte de los criterios de evaluación, tenemos contenidos. Entonces, cuando un niño tiene 6 años, que es cuando he dicho que ya se tiene que detectar y, por tanto, diagnosticar una discalculia, veis que pone contenido, contar, leer y escribir. Bueno, esto más que el contenido sería el criterio, ¿de acuerdo? Contar, leer y escribir números hasta el 100, utilizando el conocimiento sobre el valor que indica la posición de la cifra. Y veis que pone 1-1, es capaz de contar hasta el número y lo escribís. Es capaz de leer números hasta el qué es y lo escribís. Entonces, el criterio debería de cumplirlo todo. Si un alumno presenta un caso de discalculia, este primer criterio lo va a hacer mal, ¿de acuerdo? Y conjunto con este contenido, parar cantidades pequeñas, tanto estimando como contando, porque claro, un alumno que tiene dificultades del aprendizaje de las matemáticas con discalculia, cuando tiene que hacer estimaciones, el 8 que está más cerca, del 10 o del 1, le va a costar. ¿Por qué? Porque en esa representación de la recta numérica, él no entiende que detrás del 7 va el 8, y detrás del 8 el 9 y luego el 10. Bien. Bueno, pues nada, lo tenemos por bloques, les vais echando un vistacito, ¿vale? Que es bastante, pues eso, incluso... Mirad, las formas geométricas en un alumno que tiene discalculia no se ven afectadas. Nosotros en España, imagino que como en todas las partes del planeta, cuando queremos enseñar las formas geométricas, en un primer momento lo que queremos es que el niño reconozca las formas geométricas en objetos de alrededor suyo. A ver, sabéis que los niños, desde que son muy pequeñitos, tienen una característica cognitiva, y es que esa característica es el egocentrismo. Es decir, solamente conocen la realidad que está más próximo a ellos. Por tanto, a la hora de aprender geometría, si tú le dices a un niño, esto tiene forma de cuadrado, identifícame cuadrados en la clase. El niño se levanta y te dice, esto es un cuadrado. Por ejemplo, detrás de mí yo tengo 2 rectángulos, ¿vale? Pero también tengo algún cuadrado por ahí, ¿de acuerdo? Ahora no lo tengo aquí exacto, pero bueno, mi puerta tiene cuadrados. Entonces el niño se levanta y te identifica el rectángulo con los cuadros, o te identifica el cuadrado con una puerta, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, la discalculia no afecta a lo que son las figuras geométricas, pero sí que cuando el niño se va haciendo mayor y tú trabajas las áreas para calcular el área, para calcular un perímetro de una figura, etcétera, sí que esas operaciones matemáticas que tiene que utilizar para las áreas sí que le afectan. A la hora de resolver el área o el perímetro de una figura cuando un niño tiene discalculia, ¿vale? Bien, al final del documento, si bajamos un poquito más para abajo, Débora, veréis que os he puesto una herramienta TIC. Una herramienta para ahí, ¿vale? El Smart TIC, ¿bien? Como veis, para esta aplicación ha colaborado en su creación la Universidad de Málaga. Es una aplicación tecnológica que está muy avalada por la universidad. Es totalmente gratuita. Y esto viene a ser lo mismo que os he puesto yo arriba. Arriba os he puesto una parrilla a través de la cual tú vas marcando los ítems que el niño va cumpliendo, pero esa parrilla tiene que ir acompañada con una prueba específica de matemáticas que tú le hagas a la tecnológica que os he puesto, que es el Smart. No necesitas crear ningún material aparte para el niño. Lo sientas delante del ordenador y él va, ¿veis? Él va rellenando el test que os he puesto ahí arriba. Entonces, cuando tú acabas, te da un resultado aproximado. Si puede ser un candidato a tener discalculia o no. Yo también os quiero decir a todos que cada niño es un mundo y que cada persona es un mundo diferente. Por tanto, este test tiene una cosa negativa a mi parecer, y es que es un test muy genérico. Desde arriba, porque es un test que tú puedes adaptar a la realidad de tu alumno, de tu alumna. Si yo tengo, por ejemplo, que creo que tiene discalculia, o Lorena, yo puedo hacer una prueba específica para ese niño. Pero si le paso el test es muy bueno porque los ítems son muy buenos, pero es genérico. No sé si me entiendes. Al niño. Entonces, este test, que está muy bien porque también es rápido, como veis os pone en el resultado que os he puesto, os pone con riesgo, ¿vale? O sin o medio riesgo. Entonces, a partir de aquí, lo que hacéis como docentes es ya hablar con el orientador del centro, el psicopedagogo, el pedagogo o el psicólogo, ¿vale? Y decirle, mirad, he puesto este test que es gratuito, que se puede acceder desde cualquier parte del mundo, y mi alumno ha salido con riesgo. Quiero que le hagas una evaluación psicopedagógica. Y el orientador ya es cuando se pone a diagnosticar, ¿vale? Bien, me ha quedado una pregunta
que me la ha hecho Claudia, que dice: también está afectada en la lectoescritura y reconocimientos de los números. Conocí a una niña en 5º grado y no podía avanzar en el reconocimiento hasta el 100. Pues evidentemente la niña que no puede avanzar hasta el reconocimiento del 100 es porque, ¿de acuerdo? Si está afectada la escritura o no, yo te digo que la discalculia no tiene por qué afectar a la escritura. Ahora, si la discalculia está originada por una lesión cerebral, esa lesión cerebral de la lectoescritura, ¿de acuerdo? ¿Vale, Claudia? Entonces, claro, una niña en 5º grado que todavía no te cuenta hasta el 100 y que no entiende que 100 es una decena, pues claro, sí que es un caso de discalculia. Otra herramienta que es el TEDIMAD. El TEDIMAD. El TEDIMAD está muy bien también. El TEDIMAD sirve para evaluar, o sea, no para detectar la discalculia como el de arriba. El TEDIMAD lo que hace es que te evalúa la competencia matemática. Y por tanto, si un alumno en competencia matemática es bastante nefasto resolviendo operaciones matemáticas y resolución de problemas y tal, pues puede ser candidato. Yo siempre digo que el test que tenemos arriba que os he puesto, lo que es el Smartick y el TEDIMAD, son complementarios. Primero se pasaría el Smartick y posteriormente el TEDIMAD, ¿de acuerdo? Porque son complementarios. Pero claro, nosotros aquí en España, me imagino que Débora y bueno, y los que sois docentes, en Argentina también. Es decir, esas destrezas que el sistema educativo pretende que los alumnos adquieran al acabar la educación secundaria obligatoria. Entonces, una de esas competencias es la matemática. ¿Qué es la competencia matemática? La competencia matemática no solamente es resolver operaciones, sino es la capacidad que tiene el niño para poder enfrentarse a situaciones reales matemáticas. Eso es la competencia matemática. Por tanto, el TEDIMAD es complementar al Smartick. El Smartick y luego para más tenemos el TEDIMAD. Un niño puede tener discalculia y que le afecta la resolución de las operaciones matemáticas básicas, pero puede ser un fenómeno, por ejemplo, en el dibujo a la hora de utilizar formas geométricas para hacer composiciones. Entonces, el TEDIMAD lo que evalúa es toda la matemática, no solamente las operaciones matemáticas básicas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna preguntita? Me la dejáis si queréis. Bueno, pues mientras no me digan nada, muy bien. Vamos a una parte que considero que es de las más importantes, que es la intervención educativa. Es decir, yo, docente de educación infantil y primaria, muy bien, gracias María, todo muy claro. Yo, docente de educación infantil y primaria, estoy en un aula. Tengo un niño que ya ha sido diagnosticado con discalculia, ¿vale? Imaginaos que estoy en un primero de primaria y entonces, nada, me llega una clase de alumnos, tengo 25 alumnos y uno tiene discalculia, ya me lo han diagnosticado, está claro, porque tiene una lesión cerebral, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cómo intervengo a ese niño yo dentro de mi aula? Porque claro, este niño, si no hago algo, las matemáticas puede ser un auténtico calvario para él. Y lo que no podemos hacer es condenar a un niño a que esté continuamente repitiendo y continuamente suspendiendo el área de matemáticas porque yo como docente sea incapaz de poder hacer una buena intervención educativa. Pues muy bien, lo primero que os recomiendo yo, lo primero, que tenga un alumno tutor. Es decir, ese niño, para que esté incluido en la clase, por todo el tema de lo que hemos hablado de la inclusión, yo lo pondría, bueno, nosotros en España trabajamos mucho por el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo, y formamos en las clases grupos de 4 alumnos o de 3 alumnos. Lo ideal son grupos de 3 alumnos, pero como a veces hay un número impar de alumnos, pues entonces formamos grupos de 4. Entonces, dentro de un grupo de 3 compañeros o de 4 compañeros, es muy bueno que tengan un alumno tutor. Yo normalmente lo que hago es ponerle al lado a un alumno que esté muy avanzado en el nivel de las matemáticas para que pueda ayudarle de vez en cuando, ¿de acuerdo? Por tanto, lo primero, poner un alumno tutor. La discalculia se debe de trabajar siempre, siempre, y vuelvo a repetir, siempre a través de las matemáticas manipulativas, precisamente para transformar esos conceptos abstractos como suma, resta, que puedo ver en forma vertical o en forma horizontal en una hoja, transformarlos en concretos a través de lo que es la manipulación de elementos. Por tanto, la intervención educativa que os voy a dar yo ahora y que se va a quedar aquí, va encaminada a la manipulación de las matemáticas. Cuando un niño o una niña más toque las matemáticas, más fácil va a ser que realice las operaciones matemáticas básicas y que, por tanto,
la discalculia vaya suavizándose y desapareciendo. Gracias, Patricia, por tus comentarios. Gracias. De verdad, muchas gracias. Entonces, nada, por tanto, dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Alumno-tutor, siempre para que le pueda ayudar, y matemáticas manipulativas. A veces puede ser difícil que la clase trabaje de una manera y que este alumno tenga que manipular las matemáticas. Por tanto, lo que hacemos es que toda la clase, en la medida de lo posible, pueda manipular las matemáticas. Bien, como veis os he puesto, siempre desde un punto de vista inclusivo. Tenemos autores que os he dejado que tienen estudios como Benedicto López, Patricia, ¿vale? Y Sara Cuadrado también. Es la primera universidad, bueno, la primera, lo que es Patricia López Benedicto, es de la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad que tenemos aquí en Barcelona. Bueno, me imagino que Cataluña la habréis escuchado por la televisión, ¿vale? Y luego la segunda, que es Sara Cuadrado Rodríguez, la tenemos de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿de acuerdo? Estas personas han avalado a través de investigaciones científicas, porque os tengo que decir una cosa a todos los que estéis aquí. Muchas veces se comete el error, cuando hablamos de pedagogía en las aulas, que no estén avaladas por ningún procedimiento científico. Es decir, el método científico es un método que sigue unos pasos para comprobar hipótesis. En pedagogía, que es una ciencia, también tiene que aplicarse ese método científico. Y no caer en el error de sentimentalismos, en observaciones, en cosas que veo no. Hay que estructurarlo. Cualquier investigación que hagamos en educación tiene que estar estructurada a través del método científico. Y estas personas, tanto Sara como Patricia, han hecho una serie de investigaciones científicas. Y leyendo. Si bajas un poquito para abajo, Débora. Se cortó un poquito. No sé si querés repetir lo que dijiste. Sí, que es importante que utilicemos el método científico pedagógica, ¿de acuerdo? Muy importante. Y no dejar a opiniones, a observaciones, a sentimientos muchas veces. Yo le dije también en el primer módulo de que nosotros, si bien nuestro trabajo es pura práctica, tenemos que nutrirnos de teorías y por supuesto, obviamente, de las neurociencias y su método. Muy bien. Muy bien. Bien, nada, estos son signos iniciales que tenemos, que os los he puesto, lo leéis, ya los hemos comentado en la ponencia, ¿vale? Sobre todo el fallos en el posicionamiento y realización de series numéricas, 2, 3, 4, ponen el 9, continúan 5, 6, 7 y el 10, ¿vale? Nada, rechazo a realizar cualquier tipo de actividad. Son comunes los problemas de reconocimiento de las horas en los relojes analógicos, ¿vale? Está el reloj digital, pero un niño que tiene discalculia le va a costar mucho interpretar las horas dentro de un reloj analógico o tradicional, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las nociones de tiempo las tienen alteradas también, debido a que no entienden que detrás del 1 va el 2 o que detrás del 4 va el 5, etcétera. Para esto, uno de los recursos muy buenos que hay es en las rectas numéricas siempre jugar con ellos a un juego, que lo veréis luego abajo, porque nosotros intentamos en España vehicular el aprendizaje a través del juego, en la medida de lo posible. Entonces, está muy bien que hagamos. ¿Cuál es el número anterior al 4? El 3. ¿Cuál es el número posterior? Y siempre que estos conceptos de anterior, posterior, antes, después, se les vayan quedando, ¿vale? Luego os he puesto, una vez se diagnostica la discalculia, viene el momento de la intervención educativa. Es imprescindible una coordinación entre el tutor o el profesor de matemáticas, porque muchas veces en España el profesor de matemáticas no es el tutor del aula. La mayoría de casos sí, pero muchas veces, ¿vale? Entonces, es imprescindible una coordinación entre el tutor de matemáticas, ¿vale? Con el psicopedagogo del centro, ya lo hemos dicho. Se deben comunicar también muy bien con el resto del equipo docente. El equipo docente en España es todos los maestros que entran dentro del aula a dar clase. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, por el tema de la inclusividad. Un niño que es un caso de discalculia, hay que avisar al resto del profesorado. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene la profesora de dibujo y tenemos que medir y que cada parte del dibujo mida 4 centímetros. Claro, si no sabes que ese niño tiene discalculia... ¿Me oís todos? Vamos. ¿Me oís? Se acabó.
Nada, me había puesto alguien antes en el chat, que es muy importante el tema del juego. Sí, luego lo veremos, que es muy importante el tema del juego, ¿de acuerdo? Se me escucháis todo bien, ¿verdad? Sí. Vale, María me escucha bien. Vale, a ver, vale. María me escucha bien. Vale, Rocío también. Vale, perfecto. Muy bien. Bien. Pues lo que os iba diciendo, que una vez ya está diagnosticado, pues aquí tenemos, ¿vale? Es, bueno, la coordinación, ya lo sabéis, lo que os he comentado un poquito, ¿vale? Que el todo docente que hay un caso de discalculia en el aula. Bien, y es lo que os he puesto, un pilar básico para la intervención educativa de la discalculia es convertir los contenidos abstractos a través de la manipulación. Un niño o una niña con discalculia que no le hagamos que toque las matemáticas, es una cosa que ha quedado claro. ¿Cómo lo trabajaríamos? Primero, se puede trabajar con palillos, se puede trabajar luego lo más recomendable y que el niño en un libre, podéis coger una libreta perfectamente, imaginaos que este libro fuera una libreta y en esta libreta con un vínculo sería escribir al número 1 y a continuación pusiera un palillo. Giramos número 2, 2 palillos y los pega, ¿vale? Número 3, cuente, lo comita y eso sepa que es una decena. Porque claro, el conteo de los números no tiene ningún significado si no es consciente que 10 unidades forman una decena, ¿vale? Que eso luego le va a repercutir directamente en la realización de operaciones matemáticas básicas. Por tanto, ya lo hemos visto lo de la manipulación, ¿vale? Entonces, entrenamiento en autoinstrucciones, ¿vale? Es muy importante que los entrenemos en decir autoinstrucciones. ¿Por qué? Pues os lo voy a decir. Porque cuando un niño tiene que hacer una multiplicación, si tú lo entrenas en una autoinstrucción, primero, hay que hacer esto. Segundo, hay que hacer esto. Tercero, hay que hacer esto. Sobre todo funciona muy bien las autoinstrucciones para el tema de la división. ¿De acuerdo? Tienen que hacer divisiones, el niño tiene que ir pensando en los pasos que tiene que ir siguiendo. Igual que la resolución de problemas. La resolución de problemas, si tú entrenas al niño en las autoinstrucciones, primero es leer el problema. Segundo, identificar los datos. Tercero, ¿qué operación aplico? Cuarto, ¿qué resultado? Porque hay niños que te resuelven el problema pero no te escriben el resultado. Y un problema está hecho para resolverlo y dar una respuesta, no para poner una operación y dejarla así, ¿de acuerdo? Bien, hay que trabajarlo que es la 3, bueno, todo esto, ¿vale? Eso ya lo sabéis. Utilizar referentes visuales. Podemos utilizar pósters, podemos utilizar flashcards. Las flashcards son muy interesantes porque las flashcards, tú en una tarjeta tienes por delante el número 1 y por detrás una unidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Luego, una Flashcard. flashcard. Sí, son tarjetas, por ejemplo, esto sería una tarjeta, una flashcard, que aquí estuviera el número 1 y detrás hubiera un punto, por ejemplo. O que aquí estuviera el número 8 y detrás hubiera, pues eso, 8 ovejitas. Y el niño ve las 8 ovejitas. Eso es una flashcard, ¿vale? Ahora veréis cómo os he puesto una serie de recursos a través del juego que ayudan bastante. Luego, los organizadores gráficos, ¿vale? Los organizadores gráficos para la resolución de problemas, ¿vale? Mirad, hay un organizador gráfico que va muy bien que se llama la fábrica para resolver problemas. Entonces, la fábrica para resolver problemas, que la podéis buscar en Google que está, luego la podéis adaptar a vuestra clase, va muy bien porque el niño que tiene discalculia o la niña que tiene discalculia, lo que hace es que en ese organizador gráfico va poniendo cada cosa donde le corresponde. Entonces, de un golpe visual, que esa parte, acordaros que la dimensión visual, el niño no le afecta en la discalculia, cuando tiene discalculia, acordaros de las dimensiones que hemos visto antes, sí que de solamente un golpe de vista puede ver cómo está todo organizado. Y a partir de ahí, tener un punto de partida. Es decir, si al niño con discalculia le resulta muy difícil realizar una resta, si tú le das una hoja y en esa hoja lo tiene todo escampado y lo tiene todo desordenado, le va a costar más que si lo tiene todo ordenado en un organizador gráfico. Por tanto, la fábrica de resolver problemas está muy bien. Y luego, yo tengo en mi clase una plantilla donde tengo en un lado la operación matemática básica, suma, resta, multiplicación y división. Y luego arriba
tengo los verbos que ellos van a poder identificar en los textos cuando tienen que resolver problemas para identificar qué operación matemática básica tienen que utilizar. Por ejemplo, mis alumnos saben que cuando hay que aplicar una suma, siempre van a poder encontrar los verbos juntar, poner cosas, añadir, la palabra más. Cuando tienen que restar, pues siempre van a poder poner, quitar. Disculpar, siempre van a encontrar en la resolución del problema la palabra quitar, la palabra buscar la diferencia, multiplicar lo mismo. Es decir, estas cosas, si yo me las hago en una plantilla y la cuelgo en la clase, el niño que tiene discalculia, que va a tener dificultades, sabe que cuando dentro de un enunciado de un problema vea la palabra repartir, tiene que aplicar la división. Y ya está, él ya sabe, repartir división. Es decir, lo que tenemos que intentar es agilizar esos procesos cognitivos que se provocan dentro del cerebro del niño a través de la visualización. ¿Bien? Muy bien. Una cosa muy importante para los alumnos que tienen discalculias. Tenemos que permitir el uso de las tablas de multiplicar en clase. Que las tengan. Pueden tenerlas todas escritas, no hay ningún problema. Tenemos que permitirles contar con los dedos. Mirad, cuando yo era pequeñito, en España, que salíamos de una dictadura terrible que tuvimos aquí en España, cuando contábamos con los dedos y hacíamos así, nos pegaban enseguida los profesores a la mano para que no contáramos con los dedos. Tenéis que intentar dejar que un niño con discalculia cuente con los dedos y no pasa nada, nada. ¿Por qué? Porque el dedo, si os estáis dando cuenta, cuando está contando con los dedos, ¿qué es? Un apoyo visual. Es un apoyo gráfico, pero encima está intentando manipular las matemáticas. 4, pues cuento, 4, y voy contando. Para que veáis la necesidad tan grande que tiene el niño de ¿qué? De manipular, de tocar las matemáticas. ¿Bien? Luego, tenemos apoyos visuales cuando realizan operaciones matemáticas, que ya os lo he comentado antes, y luego, muy importante, utilizar ordenadores y tablets como herramientas, porque es una herramienta que les motiva mucho a los nenes y al alumnado le motiva mucho en clase tener una tablet entre la mano y hay aplicaciones buenísimas que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Pues bien, aparte de esto, que está dentro de la intervención educativa, una serie de principios, tenemos actividades concretas que podemos hacer con ellas. Si os dais cuenta, la imagen que os he puesto aquí pertenece al circuito de los números, ¿vale? Es un juego que consiste en un tablero transformado a proporciones gigantes en el cual los niños y las niñas tendrán que realizar una serie de pruebas y cálculos según la casilla que les vaya tocando. Este tablero, lo bonito es hacerlo en clase con ellos a principio de curso. Grande, para ponerlo en el suelo. Y durante las clases de matemáticas, lo que hacen es que, según la casilla que les toque, pues van realizando una operación matemática u otra. Mirad, yo lo que os aconsejo es que si alguien quiere hacer este tablero, que es muy sencillo de hacer, lo haga de un material que permita borrar. Porque, por ejemplo, si os dais cuenta, abajo del todo, donde está el start, es donde empieza a poner 3 más 2. Si lo hago en un material que puedo borrar con rotuladores de estos que no son permanentes, que se pueden borrar fácilmente, a la siguiente clase o a la siguiente semana, en vez de 3 más 2, puedo ponerle al niño que tiene discalculia 2 más 3, para que vea que el resultado es el mismo. O puedo poner 8 más 10. Claro, ya que hemos hecho la plantilla y las casillas, si yo me pongo dentro las operaciones que tienen que hacer, me las pongo de un material que pueden borrar fácilmente, pues como docente va a ser un recurso muy bueno. Después tenemos las rectas numéricas con flashcards, ¿vale? Bájalo, Débora. ¿Veis? Las flashcards las pueden construir ellos también. Les dais cartulinas, trocitos de cartulinas. Vale, venga, el 1, el 2, que estén todos los números, del 1 al 9, inclusive el 0. Y luego lo que hacen es ordenarlas. O, por ejemplo, 32, pues cogen el 3 y el 2. ¿De acuerdo? Esto, cuando realizan las flashcards, pueden hacerlo por parejas. Uno enfrente del otro le va dictando números y el niño que tiene discalculia va construyendo los números. Y eso es muy interesante que lo hagan en clase. Sigue bajando un poquito. Vamos a ver el siguiente recurso. ¿Vale? La carrera de los números. Esto es archiconocido en España. Es una aplicación web. Va dirigida a todos los niños y niñas que tienen discalculia. ¿De acuerdo? Es una aplicación que es muy atractiva, muy entretenida, es gratuita, la podéis descargar desde cualquier ordenador, la podéis utilizar en vuestras clases y se le llama la carrera de los números. Si os dais cuenta, es una línea con la consecución de los números ordenados, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿de acuerdo? Muy importante que construyan un reloj analógico, ¿de acuerdo? Por lo que os he dicho antes, por
Si un niño tiene dificultades en el aprendizaje de las matemáticas o incluso tiene discalculia, ¿vale? Tiene que tocar las matemáticas. ¿Qué mejor manera que construya su propio reloj analógico? Se les da una plantilla, que en internet hay 2 millones de plantillas para descargar, y él va pintando y va construyéndoselo. Muy importante la utilización del dominó, que me imagino que allí en Argentina lo tenéis. ¿Por qué? Porque el niño busca 3 puntitos y los junta con 3 puntitos. Y está entendiendo que 3 puntitos es 1, 2 y 3, 3 unidades. Por tanto, a las serpientes les encanta construirlo. El juego de la oca. Es aquí algo que dices, bueno, el juego de la oca sí. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, las casillas están en orden. Entonces el niño, a través del juego, va viendo qué casilla va después del 27, que es la 28. Muy importante, sobre todo en los primeros años de vida del ser humano, la utilización del ábaco. Porque el ábaco tiene bolitas y el niño puede tocar las bolitas. ¿El ábaco, Débora, lo utilizáis por Argentina? No. Pues el ábaco... Algunos a veces lo tenemos, algunas profesionales más viejas tenemos en el consultorio, pero no lo Pues, implementan en el pues el colegio. ábaco sirve básicamente para que el niño entienda el concepto de la decena. 10 bolitas, las pasa al otro lado y es una bolita de las otras, que es una decena. Entonces está muy bien porque el niño va con las bolitas, con el dedito va tocándolas. Por tanto, Quiero, se le hace... ya falta poquito, ¿no? Falta ya nada, ya estamos Quiero acabando. saber cómo están. ¿Seguimos? ¿Hacemos un recreíto mental para esto último? Para que quede Sí, vale. guardado. ¿Les parece? Claro, Hicimos corte. Dime, ¿Mm? dime. Bueno, a ver, vamos a repartirnos. Me gustaría que todos activaran la cámara, no es necesario que activen los micrófonos. Los voy a repartir, a ver, Gregorio, David, Agustín, Ale, Andrés, Carla, Clara, Claudia y Dalmiro van a ser perros. Perdón, gatos. Flor, Marcela, Lore, Natacha, Patricia, Rocío, Analía, Valentina, Verónica y Julio van a ser ratas. Por lo tanto, tengan un espacio para poder levantarse, pararse y sentarse. Yo les voy a leer algo cortito y cuando yo diga gato, se paran los gatos. Y cuando diga ratas, se paran las ratas. ¿Sí? En una casa enorme vivía una familia que tenía de todo en abundancia, tanto así que la despensa nunca llegaba a quedarse vacía. Una rata se enteró de esto y decidió irse a vivir entre las paredes de aquella vivienda. Realmente no hacía daño a nadie, pero como ya se sabe, la naturaleza de las ratas es la de tomar tanta comida como puedan para sobrevivir en su madriguera. Así, la rata comenzó a saltar la despensa de esta familia, llevándose de a poquito de todo. Cuando la señora de la casa se dio cuenta, se quedó horrorizada. ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto?, le preguntó su esposo. Tendremos que dejar la casa. No te preocupes, para mañana mismo te consigo un gato. Lo tengo resuelto, dijo él. Y dicho y hecho, al día siguiente su esposo apareció con un gato muy vivaz en los brazos. El gato es un excelente cazador, muy ágil y astuto, dijo él con orgullo. Todas esas ratas serán historia. Y así fue, desde el primer instante, en el primer instante que el gato pisó el hogar, la rata no tuvo ningún momento de tranquilidad. Uno a uno fueron atrapados por las garras y las fauces del gato, que se comían con mayor placer. Y sus amos se pusieron tan contentos que le daban al gato enormes tazones de leche todos los días para que se mantuviera fuerte y siempre fuera efectivo. Así su gato engordó y desarrolló un gusto inmenso por la carne de rata, pero llegó el momento en el que no había más ratas que cazar, excepto uno que ahora se pasaba todo el día escondido en un agujero. Siendo incapaz de alcanzarlo, el gato se puso a pensar en alguna manera de hacerlo salir, así que decidió tenderle una trampa a la rata. Se tumbó cerca del agujero, muy quieto y disimulando la respiración para hacerse el muerto, y pensaba que de esta manera por fin lograría capturar la rata.
pero si por algo había sido conseguido aquella rata sobrevivir, era porque era más inteligente que los demás. Sabía que las apariencias engañaban y ya estaba resolviendo marcharse a otra casa donde no hubiera gatos. En aquel instante vio al gato fingiéndose inmóvil y asomando su naricita para olisquear el ambiente, y se dio cuenta que el gato estaba mintiendo. Oye tú, aunque fueses un trozo de queso, por nada del mundo me acercaría a ti, dijo la rata. Puede que sea chiquito, pero no soy tonto como los otros. Me voy a ir de aquí y tú tendrás que conformarte con las obras de tus amos, le dijo al gato. Y dicho y hecho, el ratón escapó y el gato nunca pudo cazarlo. Bueno, ¿cómo estamos? Activamos un poquito. Bueno, esto también se puede subir a la plataforma para que ustedes lo tengan para hacer con sus alumnos. Pueden buscar otras historias más simples para los más pequeños, pero son activadores de la atención, sobre todo porque uno hace que el cuerpo se ponga en movimiento. Ya venimos casi 2 horas de tanta información, así que creo que esto último que David nos va a enseñar va a quedar guardado, me parece. Nada, dime, ¿qué es lo que quieres? Está prácticamente... Lo tenemos todo prácticamente ya, Débora. Simplemente se pueden mirar el Cognifit ahí abajo, ¿vale? El Cognifit y nada, un poquito pues que vean. Y luego también si hay alguna persona que tiene alguna duda o cualquier cosa, puede escribirme un correo electrónico o contactar conmigo, ¿vale? ¿Qué os iba a decir conmigo? Pero si necesitáis cualquier... Podéis escribirme al correo electrónico. Yo menos todo el tema de la discalculia para una primera toma de contacto está dado, ¿de acuerdo? Bueno, en Instagram os lo voy a dejar escrito en el chat y ya está, ¿de acuerdo? ¿Vale? No es por nada, sino porque cuando hice la conferencia para Perú, luego empezó a agregarme gente a Facebook y claro, no me contesta, pero es que en Facebook hay tanta cantidad de gente que no me aclaro, prefiero por Instagram, ¿de acuerdo? Que además estoy más activo, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien, Débora? Sí, perfecto. Yo quería que nos contaras un poco de tu libro. Ah, esa parte es muy bonita también. Claro, yo no te quería decir nada por si, pues nada, deciros a todos, ¿vale? Y a todas las que estáis aquí, lo primero, daros las gracias por estar, daros las gracias por eso, ¿no? Por haberme atendido y por valorar mi trabajo y mi experiencia de tantos años. Pues bueno, fruto de ese trabajo y de esa experiencia de muchos años, pues yo para presentarme a lo que eran mis oposiciones de la escuela pública, que hice mi programación de matemáticas, tuve lo que se llama un hilo conductor, que unía todas las unidades didácticas. Y ese hilo conductor era un dragón de las matemáticas, que se llamaba Numeratrón. Y aquí está, cuando acabé mi programación y cuando acabé mis clases para presentarme a la escuela pública, escribí este libro. Es un libro que va perfecto en clase para motivar a los niños a estudiar matemáticas. ¿En qué consiste mi libro? Espero que os guste la portada, ¿de acuerdo? Bueno, pues el libro consiste en un dragón de las matemáticas que vive en el planeta pitagórico. Es un planeta que está muy lejos de aquí, pero que reina la amistad y el compañerismo. Y entonces, en ese planeta hay una isla que es la isla de las matemáticas, con un árbol. El árbol tiene los 10 números, desde el 0 hasta el 9. Y una noche de tempesta, un murciélago, un murciélago de 4, baja hasta la isla de las matemáticas y roba todos los números. Roba los números desde el 0 hasta el 9. Y se los lleva al planeta Tierra. Y aquí en el planeta Tierra, que está muy lejos del planeta Pico, esconde los números por los 5 continentes del planeta Tierra. América, Europa, Asia, y es Numeratrón el que tiene que viajar, que por eso va en una estrella, viaja hasta nuestro planeta para poder encontrar los números, ¿de acuerdo? Y poder recuperarlos. Es un libro que es maravilloso para fomentar la lectura en clase al mismo tiempo que estamos trabajando no solamente contenidos de matemáticas, sino también contenidos de las ciencias naturales. Y este libro, Numeratrón, nos enseña que las matemáticas sí que sirven para la vida real, porque él utiliza las matemáticas
para resolver ciertas situaciones dentro de su gran viaje. ¿Bien? Y para que veáis un poquito el interior, pues bueno, es un libro que da para leer 3 meses en clase, como veis. Tienen localizados los países y los continentes por los que pasa Numenatron y luego a nivel visual, mirad, qué ilustraciones tiene. Ah, ¿De bonito, acuerdo? lindo. Para que la veáis. Si hay alguien que quiere comprar el libro, mirad qué ilustraciones tiene. Si alguien quiere comprar el libro, en principio está a la venta en Argentina. ¿De acuerdo? Le he pasado a Débora el enlace para comprarlo, pero os lo voy a poner en el chat también por si alguien quiere, ¿vale? No Dale. sé el cambio del euro, no sé el cambio del euro a los pesos argentinos cuánto puede resultar. Pero bueno, en esta página buscalibre.com.ar, si ponéis en el buscador el Gran Viaje de Numenatron, lo podéis encontrar para comprar. Bueno, o ponelo en el chat, acá si ya nos queda y lo podemos buscar Sí, directamente. lo vamos a poner en el chat, a ver si puedo, si pudiera, a ver, aquí voy a abrir el navegador, porque el navegador, ¿vale? Te he enviado a ti el enlace. Bueno, sí, no se preocupen que yo tengo todo para subir ahora a la plataforma, que es este material que vos me diste, y igual subo lo del libro también. Claro, y entonces en Busca Libre lo podéis encontrar, que lo estoy entrando yo ahora, ¿vale? Bueno, En principio me han dicho las personas que llevan Busca Libre que no hay ningún problema, ¿vale? Que lo podéis comprar y que se os enviará. Igual tarda un poquito más, pero que lo podéis comprar bonito. directamente para vuestra casa. Os voy a poner, no solamente os he puesto el enlace, sino os voy a poner ahora el enlace, ¿vale? Para directo de la ficha del libro, ¿de Buenísimo. acuerdo? Mirad, Bueno, y ya está. Y muchísimas bueno, gracias, David, por no, todo, gracias por a ti y a compartir vosotros por conocimiento. estar ahí. Un aplauso. La verdad que muy bueno, muy claro. Y Cualquier cosita que necesitéis, gracias por los aplausos, cualquier cosita que necesitéis, poneros en contacto conmigo. Y bueno, si Débora quiere, pues en otro momento podremos volver a eso, volver a organizaremos vernos y poder hablar de otras muchas cosas de educación, ¿de acuerdo? bien. Bueno, quédate con nosotros. Nosotros vamos a seguir, digamos, nuestra agenda.